Bienvenidos a un nuevo análisis en The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en algo que, ha cambiado la forma en que nos movemos por el mundo. Los trenes de alta velocidad. Un tema fascinante, la verdad. Totalmente. Y, claro, cuando digo tren de alta velocidad, a todos se nos viene a la cabeza el Shinkansen japonés, el famoso tren bala. Es la imagen icónica, sí, exacto, una imagen de pura modernidad. Pero la cosa tiene mucha más miga. La pregunta que nos guía hoy es, ¿qué es realmente la alta velocidad? Porque, y esto es lo primero que me quedó claro de las fuentes, no se trata solo de un tren que corre mucho. Claro, esa es la clave. Que no es solo un tren que corre mucho, es todo el pack. Un sistema completo, integrado. Y de eso va el análisis de hoy. De eso va, de meternos en el meollo de la historia, la tecnología y el lío que han montado estos trenes en todo el mundo. Vamos a ver qué los define, cómo pasaron de ser experimentos casi suicidas a una red global. ¿Y a competir con los aviones? Y cómo le están plantando cara a la aviación en su propio terreno. Perfecto. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. A ver, ¿a partir de qué velocidad decimos que un tren es de alta velocidad? Yo tengo en la cabeza cifras como 250 kilómetros por hora para vías nuevas o 200 para las que se han modernizado. Sí, esas son las cifras que se suelen manejar. ¿Pero es tan sencillo como poner una cifra en el velocímetro? No, para nada. No hay un único estándar mundial, que es lo curioso. La Unión Internacional de Ferrocarriles, la UIC, da unas directrices, esas que mencionas, distinguiendo entre vías nuevas y adaptadas. Vale. Que va a volver una y otra vez. Es el concepto de sistema. Sistema. Es la combinación de una infraestructura casi perfecta, un material rodante diseñado para esa infraestructura y unas operaciones milimetradas. O sea, no puedes coger el tren más rápido del mundo y ponerlo en una vía cualquiera esperando que funcione. O sea que el umbral de los 200 kilómetros por hora no es un capricho. Es como una especie de barrera física, ¿no? ¿Qué pasa exactamente a esa velocidad para que todo cambie? Pues que a partir de 200 por hora es como si el tren entrara en modo difícil y todo empezara a jugar en su contra. Las leyes de la física, se ponen serísimas. Modo difícil. Me gusta eso. A ver, desarróllalo. Pues mira, primero, la vía. Una vía que a 150 por hora te parece perfectamente lisa, a más de 200 se convierte en una montaña rusa microscópica. Cualquier mínima imperfección se amplifica y puede ser peligrosa. Vaya. Luego está la adherencia. La rueda de acero sobre el carril de acero es un milagro de la física, pero a esas velocidades, esa adherencia empieza a reducirse y créeme, no quieres que eso pase. Claro, quieres que el tren se mantenga pegado a la vía, literalmente. Exacto. Y por si fuera poco, el aire. El aire, que parece inofensivo, se transforma en un muro de ladrillos. La resistencia aerodinámica se dispara de forma exponencial. Consumiendo una energía brutal, me imagino. Brutal. Y eso nos lleva a otro tema, los túneles. La famosa sensación en los oídos, como cuando un avión despega. Justo, es el efecto pistón. El tren comprime el aire dentro del túnel y crea unas ondas de presión enormes que no solo son molestas, sino que pueden ser peligrosas para el propio túnel. Entiendo. Y la última pieza del puzzle es el maquinista. A 250 por hora es físicamente imposible que pueda ver y reaccionar a una señal luminosa tradicional al lado de la vía. ¿No le da tiempo? No. La información tiene que llegarle directamente a una pantalla en la cabina. Por eso, superar los 200 no es solo pisar el acelerador, es un cambio de paradigma total. Entendido. Es un mundo nuevo. Y claro, con un desafío así, cada país lo ha definido a su manera. Las fuentes que tenemos muestran un abanico muy curioso. Japón, que son los padres del invento, ya en 1970 lo fijó en 200 kilómetros por hora. Sí, ellos lo marcaron desde el principio. China, el gigante actual, ya diseña todo para 250 o más. Y luego tienes soluciones intermedias, como la de Corea del Sur, que me parece muy lógica. Para ellos, la alta velocidad de verdad es por encima de 300. Y lo que está por debajo es otra cosa. Exacto. Lo que está entre 200 y 300 lo llaman semi-alta velocidad. Y en el otro extremo del espectro, Estados Unidos. Su definición es, digámoslo así, más modesta. Empieza en 110 millas por hora, que son unos 180 kilómetros por hora. Sí, es bastante más bajo. Me sorprende, la verdad. Demuestra lo relativo que es el concepto dependiendo de la red que tengas de base. Totalmente. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que rebobinar bastante.
porque esto no es un invento de hace 4 días. Aquí es donde la historia se pone increíble. A ver, para un momento. Cuando leí esto en las fuentes me quedé de piedra. Has dicho 1903. 1903, sí. Eso es antes de la Primera Guerra Mundial. Es contemporáneo de los hermanos Wright. ¿Cómo es posible que ya estuvieran rozando los 210 kilómetros por hora con un cacharro eléctrico? Pues sí, suena a ciencia ficción. Eran experimentos de Siemens y AEG en Alemania en una línea militar. Fueron unos visionarios, pero también unos temerarios. Vamos, que el motor corría, pero el resto del tren no estaba para fiestas. Exacto. Se dieron cuenta de que el motor eléctrico podía dar una potencia increíble, pero que la vía, los bogies, todo lo demás simplemente no estaba preparado. Fue como ponerle el motor de un Fórmula 1 a un 600. Y después de esos locos pioneros, llegaron otros nombres que suenan a pura leyenda, como el Fliegender Hamburger, el hamburgués volador. Eso es, en Alemania en los años 30. O el Zephyr en Estados Unidos. Ya eran servicios comerciales. Pero todavía con problemas. En Francia, en 1955. Las pruebas en las que se les fue de las manos, ¿verdad? Totalmente. Unas locomotoras eléctricas prototipo, las BB9004 y CC7107, alcanzaron la brutalidad de 331 kilómetros por hora. Un récord que duraría décadas. Pero casi acaban en desastre. Descubrieron, de la peor manera posible, un fenómeno llamado oscilación de lazo. Espera, oscilación de lazo. Suena a pesadilla. Me imagino el vagón yéndose de lado a lado como un péndulo. Es algo que los pasajeros llegarían a notar. O sí, es un balanceo violentísimo de los bogies, los ejes con las ruedas, que va a más y a más hasta que el tren literalmente salta de la vía. ¡Qué miedo! La vía quedó destrozada. Fue un susto monumental que les hizo frenar en seco. Pero de ese susto nació una de las piezas de seguridad más importantes que llevan hoy todos los trenes de alta velocidad, los amortiguadores de guiñada. Una innovación nacida de un casi accidente. Unos cilindros hidráulicos que controlan ese movimiento lateral. Sin ese casi accidente, la alta velocidad segura, tal y como la conocemos, no existiría. Entonces tenemos a los alemanes y franceses descubriendo todos los problemas casi de la forma más dura posible. Parece que Europa estaba sentando las bases teóricas. Y sufriendo los golpes, ¿sí? Pero alguien más iba a construir el edificio completo. Y ese alguien estaba al otro lado del mundo, recuperándose de una guerra y con una necesidad económica brutal. Japón. Japón no estaba jugando a batir récords en 1960, estaba intentando, literalmente, salvar su economía. El corredor entre Tokio y Osaka. El motor del país estaba al borde del colapso. Sus vías de tren, de ancho estrecho, no daban más de sí. Necesitaban una solución radical. Y la encontraron. El Tokaido Shinkansen, inaugurado en 1964 justo para los Juegos Olímpicos de Tokio. No se me ocurre un símbolo más potente. Fue la imagen de un país renacido, y el éxito fue instantáneo. Hay un dato en las fuentes que es demoledor. En solo 3 años ya había movido a más de 100 millones de personas. Es que el Shinkansen fue una revolución conceptual, por varias razones. Primero, y esto es fundamental, no era un tren rápido en una vía vieja. Era un sistema diseñado desde cero, una hoja en blanco. Construyeron una línea completamente nueva. Sí, con ancho de vía estándar, como el europeo, que es más ancho y mucho más estable que el japonés tradicional. Y sin cruces con carreteras. Ni uno solo. Ni un paso a nivel. Eso en términos de seguridad es un antes y un después. Es la clave de todo. Cero interferencias. Carriles soldados de forma continua, sin el clásico traqueteo. Curvas de un radio amplísimo. Todo pensado para la velocidad. Y fue para todo el mundo. Claro, fue el primer sistema de alta velocidad para las masas. No era un servicio de lujo. Eran trenes larguísimos, de hasta 16 vagones, algunos de 2 pisos, con una frecuencia de paso de pocos minutos. Era el metro que unía dos ciudades. Exacta. Y por último, su historial de seguridad. Es algo que desafía la lógica. Las cifras hablan de más de 10.000 millones de pasajeros desde 1964, sin una sola víctima mortal entre viajeros por accidente operativo. Es alucinante. Es increíble. Después de esa explosión japonesa, el testigo vuelve a Europa. Y aunque todo el mundo piensa en el TGV francés, las fuentes nos recuerdan que los primeros en tener una línea de alta velocidad operativa en el continente fueron los italianos, Con la directísima entre Florencia y Roma, sí. que empezó a funcionar en 1977. Un dato que a menudo se nos olvida. Italia fue pionera en construir la infraestructura. Dieron el primer paso.
Pero luego en 1981 llegó el TGV francés para unir París y Lyon, y lo cambió todo. Su gran acierto, su genialidad, fue la versatilidad. Sí, eso fue muy inteligente. Podía volar por sus vías nuevas y exclusivas, pero luego podía entrar en la red convencional y llegar al centro de ciudades más pequeñas sin transbordo. Y claro, estaba la obsesión francesa por los récords. El de 2007. 574,8 kilómetros por hora. Una auténtica locura. Lo fascinante es ver cómo a partir de ahí cada país europeo desarrolló su propia filosofía. El ICE alemán, que llegó en 1991, es conceptualmente muy distinto al TGV. ¿En qué sentido? Pues el TGV francés es un tren articulado donde dos vagones comparten un eje. El ICE alemán, en cambio, es un tren de vagones independientes, como un tren convencional, ¿Y eso les da más flexibilidad? mucha más, para añadir o quitar coches y adaptar la longitud del tren a la demanda. Y en ese contexto llega a España. El AVE, inaugurado en 1992 para la Expo de Sevilla. Aquí los documentos destacan una decisión estratégica que fue muy polémica en su día. El ancho de vía. Construir la nueva línea en ancho de vía estándar europeo, y no en el ancho ibérico. Fue una apuesta de futuro valiente y vista hoy absolutamente acertada. Creó un problema inicial de incompatibilidad, pero a largo plazo ha sido un éxito. Nos conectó con Europa. Ha permitido a España construir la red de alta velocidad más larga de Europa, con casi 4.000 kilómetros. Y lo más importante, ha facilitado la conexión directa con Francia y el resto del continente. Vale. Entonces, Europa crea una red sofisticada, casi artesanal, con distintos modelos compitiendo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide hacer lo mismo, pero a una escala que nadie había imaginado antes? Pues que llegamos a China, claro. Claro. Lo de China es otra dimensión. No es una evolución, es una disrupción. Su expansión desde que empezó el siglo XXI es sencillamente vertiginosa. El dato es para caerse de espaldas. La red de alta velocidad de China es más del doble que la del resto del mundo. Junta. Es una escala difícil de comprender. Y, por si fuera poco, tienen el servicio comercial más rápido del planeta, el Maglev de Shanghái, el tren de levitación magnética. A 431 kilómetros por hora. Ahora, el modelo chino ha tenido sus luces y sus sombras. Empezaron comprando trenes y tecnología a los europeos. Sí, su estrategia fue comprar, asimilar y desarrollar. Importaron la tecnología, la estudiaron hasta el último tornillo y en un tiempo récord empezaron a producir sus propios trenes a una escala industrial masiva. Aunque ese término asimilar suena muy diplomático. Hubo mucha controversia, ¿no? Acusaciones de que fue más una copia con ingeniería inversa y que esa prisa por correr pudo influir en la seguridad. Las fuentes mencionan el accidente de Wenzhou en 2011. Sí, fue un momento crítico y un golpe de realidad. Dos trenes chocaron, hubo víctimas y se generó un debate nacional e internacional enorme sobre si se había ido demasiado rápido. Y eso les obligó a parar un poco. Aquello les obligó a frenar, sí, a reducir temporalmente las velocidades máximas y a revisar todos los protocolos de seguridad. Pero la escala de su operación hoy en día sigue siendo algo de otro planeta. Hablamos de más de 2.000 millones de pasajeros en un solo año, como en 2018. Vale, hemos visto la tecnología, la historia, pero al final todo esto aterriza en una pregunta que nos hacemos todos al planificar un viaje. ¿Tren o avión? La gran pregunta. Aquí es donde entra el concepto de la distancia óptima. Exacto, porque la alta velocidad no es la panacea para todos los trayectos. Su punto dulce, donde es prácticamente imbatible, son los viajes de entre 150 y 900 kilómetros. O sea, entre 1 hora y 4 horas y media de viaje, más o menos. Eso es, porque ahí es donde el tiempo total de viaje, el que cuenta de verdad, el de puerta a puerta, favorece al tren. Claro, no es solo el tiempo en el aire. Esa es su gran ventaja. En rutas como París, Lyon, Madrid-Sevilla o Taipei-Kaohsiung, el avión ha desaparecido del mapa. El tren se ha comido el 90% o más del mercado. Me encanta un concepto que traen las fuentes desde Japón, la barrera de las 4 horas. Es casi una regla matemática. Es muy visual, sí. En la ruta Tokio-Osaka, que son unas 2 horas y 22 minutos, el Shinkansen tiene el 85% de los viajeros. Es el rey absoluto. Pero en la ruta Tokio-Fukuoka, que ya se va a las 4 horas y 47 minutos, la tortilla se da la vuelta por completo. Se invierte totalmente. Ahí el tren solo se queda con un 10% del pastel. Es casi una barrera psicológica. Por debajo de 4 horas, nuestro cerebro lo procesa como parte del día.
Por encima, ya lo considera el día entero de viaje. Y en ese punto el avión gana la batalla mental. Aunque el proceso sea más incómodo, sí. Y no solo es el tiempo. Hay otras ventajas que a veces no cuantificamos, pero que están ahí. La sostenibilidad es una de ellas. Claro, y es cada vez más importante. La eficiencia energética del tren es mucho mayor. En un país como Francia, con mucha energía nuclear, la diferencia es abismal. El Eurostar, que une Londres y París, emite por pasajero un 90% menos de CO2 que el avión. Es una diferencia brutal. Y la capacidad. Hay un dato que me parece tremendo. Una doble vía de tren puede mover a más gente por hora que una autopista de 6 carriles. Y no nos olvidemos de dos cosas más prácticas. La fiabilidad. El tren es mucho menos sensible al mal tiempo. Una nevada que cierra un aeropuerto para un tren de alta velocidad apenas es un inconveniente. Y la comodidad. Y por último, la comodidad. No es ninguna tontería. Yo he intentado trabajar en un asiento de avión con el portátil y es una tortura. En el AVE te pones en una mesa con tu enchufe. Es como estar en una oficina en movimiento. La verdad es que ha sido un viaje alucinante, de esos experimentos temerarios de principios del siglo XX al trauma del que nació la seguridad, pasando por la revolución del Shinkansen, la red europea y la escala inconcebible de China. Ha sido un buen repaso. La idea principal que me llevo es esa. La alta velocidad no es un vehículo, es un ecosistema complejo y perfectamente afinado. Sin duda. Si tuviéramos que destilarlo, las ideas finales serían esas. La necesidad absoluta de una infraestructura dedicada, exclusiva y de altísima calidad. El increíble historial de seguridad que ha demostrado que es posible y cómo esta tecnología ha redibujado el mapa. Ha cortado distancias y ha cambiado la forma en que vivimos y hacemos negocios. Y para cerrar, como siempre, vamos a dejar una pregunta en el aire. Hay un detalle en las fuentes que se menciona casi de pasada, pero que a mí me hizo pensar. La existencia, aunque minoritaria, de trenes de alta velocidad solo para mercancías, como el TGV La Poste en Francia, ¿Ah, sí? que se usaba para el correo nocturno, abre una puerta muy interesante para el futuro. Exacto. Hemos visto cómo la alta velocidad ha revolucionado el transporte de pasajeros. Pero, ¿y si la próxima gran transformación fuera aplicar esta velocidad no a las personas, sino a los paquetes? Podríamos imaginar un futuro donde el comercio electrónico y la logística global no dependan tanto de los aviones. Un futuro donde los paquetes crucen continentes en horas, pero por tierra. De una forma más sostenible y eficiente. Ahí lo dejamos para la reflexión.